En los anales oficiales, los papas brillan con santidad, pero en los archivos sellados viven crímenes, conspiraciones y herejías que jamás te contaron. Durante el siglo X, la ciudad de Roma era un hervidero de clanes familiares, mercenarios y curias rivales que luchaban por el poder. El joven Octaviano, apenas un adolescente, fue elevado al papado con el nombre de Juan XII para consolidar el reinado de su familia, los Crescenzi. Su elección no obedeció a méritos espirituales, sino a maniobras políticas dignas de un señor feudal, sobornos a obispos, alianzas con jefes militares y promesas de protección a mercaderes. Roma, desgarrada entre el Imperio Romano Germánico y la influencia bizantina, necesitaba un líder que fuese al mismo tiempo pontífice y príncipe. Juan XII aceptó el doble rol sin reservas, gobernando con puño de hierro y ambición desmedida. Bajo su mando, el papado se transformó en una moneda de cambio, territorios, cargos eclesiásticos y favores políticos pasaban de mano en mano con indicaciones directas del joven papa. Las crónicas de la época, escritas por monjes alejados del poder, ya hablaban de un pontífice más preocupado por banquetes y cacerías que por la salvación de las almas. El palacio papal se llenó de nobles armados, mercenarios extranjeros y músicos cortesanos. La liturgia se convirtió en espectáculo cortesano, con juergas nocturnas y depósitos de tesoros en criptas secretas. Mientras tanto, las verdaderas necesidades de la basílica, reformas de clero, asistencia a los pobres, disciplina canónica, quedaron olvidadas. Este contexto de lujo, violencia y alianzas corruptas sentó las bases para los escándalos que definirían su pontificado. Pero, cuando el Papa murió misteriosamente a los 21 años, la curia movió hilos para que su memoria fuese borrada, sus excesos archivados y sus historias relegadas al silencio. Hoy, conocer este trasfondo nos permite comprender que el papado no siempre fue una institución piadosa, sino un trono político disputado con las mismas armas de la nobleza feudal. En el próximo capítulo, descubrirás cómo las orgías, los asesinatos y la usurpación marcaron el gran escándalo que intentaron enterrar para siempre. Juan XII presidía misas con cetro en mano, pero cuando caía la noche, el palacio papal se convertía en escena de orgías con nobles romanos y cortesanos extranjeros. Testimonios anónimos hablan de habitaciones selladas con triple cerrojo, lámparas expulsando humo aromático y música que duraba hasta el amanecer. El joven papa disfrutaba del desenfreno mientras enviaba a soldados a reprimir revueltas populares por hambre y pobreza. Se le acusa de haber ordenado asesinatos de cardenales incómodos, uno apareció ahogado en su propia tina tras una cena, otro yace sepultado en los muros de la cripta sin ceremonia. Su corte funcionaba como una pequeña monarquía, príncipes alemanes, mercenarios lombardos y diplomáticos bizantinos competían por un cargo o una riqueza robada del tesoro de San Pedro. La simonía y el concubinato se normalizaron. Para Juan XII, el sacramento más importante era el regalo en sangre de un mercenario que dejaba un cofre de oro a cambio de inmunidad espiritual. Algunas crónicas apuntan a un complot, acusaciones de sacrilegios en las criptas y asaltos a peregrinos. El Papa creía que el miedo consolidaría su poder tanto como la devoción. Esta vida de excesos marcó un escándalo de tal magnitud que, tras su muerte repentina durante una cacería, la curia decidió que esos relatos solo debían existir en susurros. La limpieza de su reputación comenzó de inmediato. Los primeros obispos encargados de redactar su epitafio omitieron cualquier mención a su edad, escribieron glorioso pontífice por 9 años, disimulando que fue niño y asesinado a los 21. Se ordenó quemar correspondencia oficial de los Crescenzi y su guardia personal, así como fragmentos de los anales que relataban fiestas y crímenes en Santa María in Trastevere. Documentos clave desaparecieron durante traslados de archivo en el siglo XI, las cajas con testimonios de monjes críticos fueron vaciadas en secreto, los pergaminos usados como envoltorio para bulas papales.
En su lugar, se difundió la imagen de un Juan XII reformador, que habría sancionado distritos corruptos y defendido la libertad de la Iglesia frente al emperador germánico. Concilios posteriores reforzaron esa versión, decretos de defensa de las investiduras episcopales aparecieron en colecciones donde jamás existió el texto original del siglo X. A partir de entonces, cualquier historiador que mencionaba sus excesos era silenciado, exiliado o acusado de herejía, y sus libros fueron incluidos en índices de obras prohibidas. A pesar del encubrimiento, su legado oscuro persistió en leyendas populares, relatos de apariciones en criptas y fantasmas que reclamaban justicia resonaban en catacumbas romanas. Durante el Renacimiento, eruditos como Flavio Biondo recogieron fragmentos orales, pero sus obras fueron vetadas por la Inquisición. Solo se salvaron copias en bibliotecas inglesas y francesas. Hoy, las investigaciones de archivos sacan a la luz testigos de su violencia y corrupción como un ejemplo de cómo el poder religioso puede degenerar cuando no hay freno civil. Conocer la verdadera historia de Juan XII invita a repensar la sacralidad del papado. Si un joven pontífice se manchó con sangre y escándalo y logró borrar su huella, ¿qué otras verdades ocultas habrán permanecido bajo llave? Reconocer este pasado incómodo es un paso hacia una iglesia más humana, transparente y responsable. Porque, al final, la historia no puede borrarse por completo, siempre encuentra su camino entre los esqueletos del silencio. En el siglo XI, la silla de San Pedro cambió de manos de forma sorprendente. El patricio romano Teofilacto, de apenas 20 años, ascendió al papado como Benedicto IX gracias al poder de su influyente familia, los Tusculani. Este joven pontífice heredó de sus antecesores no solo títulos, sino alianzas con las familias nobles de la ciudad y una prerrogativa casi real. Sin embargo, su juventud e inexperiencia lo dejaron expuesto a manipulaciones, fiestas descaradas y decisiones improvisadas que reflejaban más la arrogancia de un señor feudal que el temple de un pastor espiritual. Roma vivía inmersa en luchas internas, los Tusculani se enfrentaban a los Crescenzi y a los reformistas encabezados por San Pedro Damián. El papado se había convertido en premio político, no en vocación religiosa. Aquel contexto de nepotismo, simonía y ausencia de control eclesiástico permitió que Benedicto IX gobernara con libertades inéditas, vendiendo obispados, vetos de canonizaciones y el propio favor papal a quien ofreciera más. Sus discursos litúrgicos se alternaban con juergas en palacios y banquetas literarias donde se le atribuía amoríos escandalosos. En medio de esa confusión, Roma se dividió. Había cardenales que lo defendían como pontífice legítimo y otros que lo calificaban de usurpador y escándalo vivo. Este caldo de intrigas y rivalidades familiares marcó el terreno para el episodio más sorprendente de su pontificado, la venta de la tiara. El gran escándalo de Benedicto IX ocurrió cuando decidió vender el papado. Cansado de las responsabilidades y tentado por el oro, negoció con Juan Gratiano, un sacerdote de buenas relaciones, la cesión del solio pontificio a cambio de 1.100 libras de oro. Esta transacción, inédita en la historia papal, quedó documentada en un contrato privado que recitaba: yo, Benedicto, cedo mi autoridad a Juan, para que ejerza sin objeciones el ministerio petrino. Juan Gratiano asumió el nombre de Gregorio V, pero la venta no resolvió el caos. La ciudad quedó con 2 papas, la nobleza dividida y el clero escandalizado. Roma vio procesiones simultáneas, obispos excomulgando a sacerdotes leales a uno u otro, y barrios enteros recalificando su lealtad según la promesa de donativos. El episodio fue una afrenta a la idea de un papado sagrado e intransferible, colapsando la credibilidad de la tierra donde residía el sucesor de Cristo. Testigos anónimos describieron vítores en el foro, carretas cargadas de cofres y campanas que doblaron en señal de feliz mercadeo. El escándalo se difundió por Europa, cronistas en Alemania lo calificaron de papado mercantil y monjes ingleses escribieron sátiras que circularon clandestinamente. Este episodio nunca apareció en las ediciones oficiales de las crónicas vaticanas y su memoria quedó relegada a archivos privados.
Tras la venta del papado, empezó el encubrimiento. Gregorio V, acosado por la oposición y la incredulidad, solicitó un concilio para legitimar la cesión. En el Sínodo de Sutri, 1048, el emperador Enrique III urgió a los obispos a resolver la crisis. 3 hombres reclamaban la tiara. Gregorio V admitió la compra, pero argumentó que lo hizo para poner fin a la anarquía romana. Sin embargo, el concilio lo depuso por simonía y designó a Clemente II, dejando a Benedicto IX exiliado y olvidado. A cambio de su silencio, se le otorgó un obispado en una diócesis alemana y una renta anual. Los cronistas reformistas silenciaron el contrato, las actas del sínodo ocultaron las discusiones y las cartas al emperador se reenviaron sin los párrafos polémicos. Con el tiempo, las bibliotecas eclesiásticas quemaron las actas originales, reemplazándolas con ediciones corregidas que hablaban de una voluntaria renuncia tras caos político. Benedicto IX vive hoy en la neblina de la historia, un papa que vendió su fe y su cargo, rehabilitado oficialmente pero condenado al anonimato. Conocer este encubrimiento nos recuerda que, a veces, la verdad papal se esconde tras nuevas versiones de la historia, escritas para proteger al trono de Pedro. Cuando pensamos en corrupción papal, pocos nombres provocan tanto escalofrío como el de Alejandro V, nacido Rodrigo Borgia. Cardenal a los 25 años, pontífice a los 62, este papa transformó el Vaticano en una corte familiar plagada de ambición, escándalos y sangre. Su ascenso fue una operación maestra de sobornos, chantajes y favores. Se dice que envió cofres llenos de oro a los cardenales votantes y que la elección fue sellada con promesas de cargos y tierras. Apenas ungido, comenzó a repartir títulos entre sus hijos, sí, hijos biológicos, especialmente a César y Lucrecia, quienes actuaron como príncipes seculares desde los palacios papales. Bajo su gobierno, el nepotismo dejó de ser un secreto y se convirtió en estrategia política. Los Borgia dominaron Roma como una dinastía, reprimiendo opositores y casando a Lucrecia con nobles estratégicos, solo para envenenarlos cuando dejaban de ser útiles. Las crónicas hablan de banquetes nocturnos con prostitutas, rituales secretos y orgías a puertas cerradas. En un célebre episodio conocido como el Banquete de las Castañas, decenas de cortesanas fueron traídas al Vaticano y premiadas con joyas mientras competían en bailes obscenos. Roma se convirtió en un escenario de violencia sigilosa. Asesinatos con veneno, desapariciones de clérigos críticos y ejecuciones públicas sellaron su reinado. Alejandro V no se escondía, hacía gala de su poder, y el Vaticano se llenó de frescos que glorificaban su linaje con símbolos romanos, mezclando la tiara con la corona imperial. Para cubrir sus excesos, la maquinaria de propaganda vaticana se activó con precisión. Primero, se intentó desligar al Papa de los crímenes de César y Lucrecia, presentándolos como actores autónomos, como si él no hubiese sido su mentor y protector. Segundo, se crearon biografías edulcoradas donde Alejandro V aparecía como defensor del cristianismo frente al Islam, ensalzando su participación en cruzadas ideológicas que apenas existieron. Tercero, las pinturas y esculturas que aludían a los Borgia fueron reubicadas o destruidas y sus rostros reemplazados en galerías vaticanas. Una operación de blanqueo artístico que duró más de un siglo. Cuarto, se intentó reforzar su imagen como papa constructor, destacando sus mejoras urbanas en Roma y el embellecimiento de la ciudad eterna, mientras se omitían sus orgías y crímenes. Muchas cartas papales fueron editadas, se eliminaron referencias a Lucrecia como mi joya más pura, se tacharon registros financieros y se eliminaron líneas donde bendecía a César antes de sus campañas de exterminio. A partir del siglo XVII, editores de crónicas empezaron a ignorar su pontificado o reducirlo a 3 líneas. Su nombre fue opacado por pontífices posteriores considerados restauradores de la moral eclesiástica. El legado de Alejandro V fue tan contaminado que la Iglesia prefirió enterrarlo. Murió repentinamente, algunos dicen envenenado por error con el mismo veneno que había preparado para un cardenal rival. Su cuerpo,
hinchado y ennegrecido, fue velado sin honor en una capilla cerrada, con apenas unos pocos asistentes. No hubo procesión solemne. No hubo santificación. Solo silencio. En siglos posteriores, su tumba fue ocultada bajo reformas arquitectónicas y su retrato oficial retirado de muchas residencias episcopales. Sin embargo, los Borgia nunca desaparecieron, su estela inspiró leyendas, novelas, obras de teatro y series modernas, porque representaron el lado más humano y más oscuro del poder papal. Hoy, estudiosos rescatan documentos que revelan cómo su mandato afectó la geopolítica italiana, impulsó guerras, desplazó dinastías y sumió al papado en una crisis moral irreversible. Alejandro V dejó una enseñanza: cuando el poder religioso se confunde con poder absoluto, la espiritualidad se convierte en instrumento y el Vaticano en corte secular. Recordarlo es imprescindible para entender cómo la corrupción no solo habitó el corazón de Roma, sino que dictó su rumbo durante siglos. Antes de Alejandro V, otro papa marcó el rumbo oscuro de la Iglesia con una política de represión brutal, Inocencio VIII. Gobernó entre 1484 y 1492, un periodo en que la brujería, el miedo al saber y las guerras de religión estaban en auge. Fue bajo su mandato que se promulgó la famosa Bula Summis Desiderantes Affectivus, el documento que legalizó la persecución sistemática de brujas en Europa. Esta bula, firmada en 1484, autorizaba al inquisidor Heinrich Kramer a actuar sin restricciones contra toda persona sospechosa de hechicería. El resultado fue el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual de tortura y exterminio. Inocencio VIII respaldó su publicación y alentó su distribución. Miles de mujeres fueron quemadas, colgadas o torturadas, con métodos que él mismo autorizó mediante su firma. El Papa también promovió alianzas con reinos para reforzar el poder inquisitorial. En España, la Inquisición alcanzó su punto más sangriento, con su aprobación tácita. Además, mantuvo una red de espionaje eclesiástico para identificar a clérigos que se oponían a la ortodoxia estricta. Varios teólogos fueron expulsados o ejecutados bajo cargos de simpatía con herejes. Y si bien el Vaticano lo recuerda como celoso de la pureza doctrinal, la realidad es que su reinado sembró el terror bajo el pretexto de la fe. Lo irónico es que, mientras perseguía brujas, vivía rodeado de lujos, con al menos 8 hijos reconocidos, a quienes colocó en cargos privilegiados. Tras su muerte, la Iglesia se apresuró a borrar su relación directa con el Malleus Maleficarum. Aunque su firma aparece en la bula que lo autorizó, muchos textos posteriores evitaron mencionarlo. Los manuales de formación clerical eliminaron su nombre de los documentos relacionados con la caza de brujas. En su lugar, se atribuyó la expansión del manual al celo inquisitorial de los dominicos. Crónicas del siglo XVI reemplazaron sus acciones con referencias abstractas a la Santa Sede, ocultando así su autoría. En los archivos vaticanos, documentos firmados por Inocencio fueron recatalogados bajo nombres genéricos para evitar que su papel apareciera en investigaciones históricas posteriores. Incluso su epitafio omitió menciones a la bula que firmó. Se resaltó, en cambio, su apoyo a las artes y su papel en ciertos acuerdos diplomáticos, desdibujando por completo la sombra inquisitorial. Fue también bajo órdenes papales que se destruyeron varios de los primeros registros judiciales de los procesos por brujería. Así, el Papa que empoderó el mayor genocidio espiritual de la Europa medieval quedó reducido a un nombre decorativo en los muros vaticanos. Una táctica deliberada para que su sangre no manche el altar. En plena efervescencia de la Reforma protestante, Paulo III ascendió al trono papal con un doble rostro, reformador institucional y protector del privilegio familiar. Pero su faceta más oscura fue su rol como promotor de la esclavitud. En 1537, Paulo III emitió la Bula Sublimis Deus, donde aparentemente condenaba la esclavización de los indígenas del Nuevo Mundo.
Sin embargo, lo que el Vaticano no enfatiza es que esa bula fue anulada apenas unos meses después, bajo presión de la corona española. Al mismo tiempo, Paulo III firmaba acuerdos que permitían la esclavitud de africanos, mientras protegía financieramente a compañías de comercio atlántico vinculadas a la trata. Sus familiares, convertidos en cardenales y banqueros, participaron directamente en el financiamiento de flotas que comerciaban con vidas humanas. Los registros muestran intercambios de indulgencias por contribuciones marítimas, eufemismo para expediciones esclavistas. Paulo III también recibió regalos de oro y esclavos procedentes de América, y bendijo a conquistadores cuyas campañas arrasaban comunidades enteras. La historia oficial lo recuerda como el papa que convocó el Concilio de Trento y apoyó a los jesuitas. Pero el otro Paulo, el que firmaba documentos con cláusulas de esclavitud tácita, ha sido cuidadosamente silenciado. Para ocultar su papel en la trata, el Vaticano operó en varios frentes. Primero, desacreditó la Bula Sublimis Deus como de escasa implementación y evitó referirse a su revocación. Muchos catálogos papales omiten incluso que existió. Segundo, los archivos que documentaban los beneficios económicos recibidos por Paulo III y su familia fueron declarados secretos de Estado eclesiástico. Tercero, los cronistas tridentinos lo retrataron exclusivamente como defensor de la ortodoxia, borrando por completo su red comercial transatlántica. Cuarto, los documentos jesuitas iniciales que cuestionaban la esclavitud fueron corregidos por revisores del Santo Oficio. Las versiones publicadas sustituyeron denuncias por palabras más pastorales. Incluso en obras modernas, las biografías oficiales de Paulo III se enfocan en su papel político-religioso y apenas rozan su responsabilidad colonial. Así se impuso una narrativa limpia, mientras millones sufrían bajo cadenas bendecidas por su firma. A pesar de los esfuerzos por silenciarlo, el legado de Paulo III en la esclavitud ha sido redescubierto por historiadores críticos. Se ha encontrado correspondencia entre él y banqueros florentinos donde se negocian porcentajes por rutas comerciales que incluían carga humana. Su familia, los Farnese, construyó parte de su fortuna sobre estos contratos y financiaron iglesias, palacios y cátedras teológicas con dinero proveniente del tráfico de esclavos. En América Latina, especialmente en Perú y México, cronistas jesuitas dejaron constancia indirecta de las contradicciones papales, lamentando que las palabras del Santo Padre no protegieran a los pueblos indígenas. Hoy, su figura permanece inmortalizada en frescos y esculturas del Vaticano, donde aparece como sabio y reformista. Pero bajo esa imagen se esconde la sangre de miles de personas capturadas y vendidas. La verdadera historia de Paulo III obliga a repensar la santidad institucional. ¿Puede ser santo quien firmó bulas que abrieron las puertas al mayor sistema de esclavitud del mundo moderno? Su nombre debería estar junto a los grandes beneficiarios del colonialismo, y no solo entre los santos reformadores. Porque solo confrontando la verdad puede haber redención histórica. A inicios del siglo XIX, en medio del auge napoleónico, Pío VII asumió el papado en un mundo que estaba cambiando violentamente. Pero lo que pocos saben es que fue prisionero del emperador y firmó documentos en cautiverio que hasta hoy se mantienen sellados. En 1804, asistió a la coronación de Napoleón en París. El Papa esperaba recuperar influencia sobre Francia, pero lo que recibió fue humillación. Napoleón se coronó a sí mismo, ignorando la bendición pontificia. Años después, cuando Pío VII se negó a validar las decisiones imperiales sobre los obispos franceses, Napoleón lo arrestó. Fue trasladado de castillo en castillo, mantenido aislado y obligado a firmar acuerdos redactados por el imperio. Durante casi 5 años, el jefe de la Iglesia Católica fue un rehén político, un papa sin Vaticano y sin poder. En ese tiempo, el Vaticano siguió funcionando bajo figuras títeres impuestas por el régimen francés. Documentos oficiales de la época fueron firmados en su nombre, pero sin su presencia real. Mientras tanto,
los archivos eclesiásticos se vaciaban de referencias a su encarcelamiento, para evitar mostrar debilidad ante las potencias europeas. Cuando finalmente fue liberado en 1814, regresó a Roma con una versión maquillada de lo ocurrido, se presentó como un mártir, pero sin hablar de los pactos secretos que firmó entre muros carcelarios. El encubrimiento del exilio de Pío VII fue tan eficiente como su secuestro. Los textos firmados bajo presión nunca fueron publicados. Fueron sellados, archivados en bóvedas secretas del archivo apostólico y declarados reservados por más de 2 siglos. Las cartas en las que reconocía la autoridad temporal de Napoleón sobre obispos y diócesis fueron reemplazadas por comunicados ambiguos donde se mantenía el espíritu de unidad cristiana. Los testimonios de monjes franceses que lo acompañaron fueron modificados por escribas pontificios. Cualquier expresión de miedo, debilidad o colaboración fue editada. Incluso la iconografía oficial cambió, pinturas lo muestran bendiciendo soldados franceses o rezando en libertad, ignorando las imágenes reales de su confinamiento. Roma ordenó silenciar los diarios de la época, y solo décadas después se permitió publicar biografías que, aún entonces, omitían la gravedad del cautiverio. Hasta el día de hoy, muchas de las cartas de Pío VII en prisión permanecen clasificadas, protegidas por sellos diplomáticos que impiden su libre consulta. A pesar del silenciamiento, la figura de Pío VII quedó marcada por su papel en el Concordato de 1801 y su ambigua relación con el poder napoleónico. Fue él quien restauró parte del control del Vaticano sobre tierras italianas, pero lo hizo a cambio de concesiones que nunca se debatieron públicamente. Algunas de sus decisiones permitieron que clérigos afines al imperio ascendieran en la jerarquía eclesiástica, abriendo las puertas a décadas de influencia política disfrazada de espiritualidad. Tras su muerte, fue canonizado por algunos sectores, pero su causa no prosperó oficialmente, la Iglesia prefirió dejarlo en una zona ambigua, sin condena ni santidad. Hoy, los investigadores que intentan acceder a sus documentos carcelarios se enfrentan a un muro burocrático, cláusulas de protección diplomática permanente lo mantienen fuera del alcance público. La historia de Pío VII nos recuerda que incluso los mártires del papado han firmado en secreto pactos que, de conocerse, desatarían polémicas devastadoras. Porque en el Vaticano, lo que se dice, nunca es todo lo que ocurrió. Pío IX, el papa que más tiempo ha reinado en la historia de la Iglesia, es recordado por proclamar el dogma de la infalibilidad papal. Pero detrás de esa proclamación se esconde un pontífice autoritario, censor y despiadado con quienes osaban disentir. Gobernó desde 1846 hasta 1878, justo en medio de la unificación italiana. En lugar de aceptar el cambio, Pío IX se aferró con uñas y dientes al poder temporal del Vaticano, tratando a Roma como un reino feudal. En 1858, protagonizó uno de los episodios más infames de su pontificado, el secuestro del niño judío Edgardo Mortara, quien fue arrebatado de su familia tras ser bautizado en secreto por una sirvienta cristiana. El Papa justificó la acción diciendo que el niño ya pertenecía a la Iglesia y no podía ser devuelto. La comunidad internacional se escandalizó, pero Pío IX no cedió. Fue también el gran perseguidor de liberales, masones y científicos. Los condenaba como enemigos del orden y de Dios, y promovía listas negras contra publicaciones y autores considerados peligrosos para la fe. En su Syllabus Errorum, síntesis de errores modernos, condenó la libertad de prensa, la separación Iglesia-Estado y el progreso racional. Todo avance era, para él, una herejía. Para silenciar sus abusos, el Vaticano inició una campaña de santificación simbólica aún antes de su muerte. Se promovieron biografías aduladoras, retratos angelicales y sermones que lo describían como el último bastión contra la decadencia moderna. La prensa clerical minimizó sus errores, tachando a sus críticos de herejes y comunistas. Se instruyó a los sacerdotes a no mencionar el caso Mortara o la represión a los liberales durante las homilías.
Durante el Concilio Vaticano I, donde se proclamó la infalibilidad papal, se excluyeron voces críticas y se manipuló el lenguaje del documento final para fortalecer su autoridad absoluta. Archivos con quejas diplomáticas sobre su régimen fueron sellados por 100 años y solo en décadas recientes han empezado a salir a la luz. Aún hoy, defensores de su beatificación insisten en ignorar su historial político, promoviendo una imagen incompleta y altamente manipulada. El legado de Pío IX es una contradicción en sí mismo. Fue declarado beato en el año 2000, en medio de fuertes protestas de historiadores, comunidades judías y movimientos laicos. Se le atribuyen milagros, pero sus víctimas siguen esperando justicia histórica. En Italia, su figura está dividida entre quienes lo ven como símbolo de la resistencia católica y quienes lo consideran un tirano disfrazado de pastor. Fue también el último papa que gobernó como rey, con ejército, cárceles secretas y represión directa contra el pueblo romano. Su vida demuestra cómo el dogma puede utilizarse como arma para blindar un liderazgo autoritario, y cómo la santidad puede construirse a fuerza de propaganda. Recordar a Pío IX sin filtros es clave para entender cómo el Vaticano ha tratado de blindarse del escrutinio histórico y moral. Y cómo, a veces, la infalibilidad no resiste el peso de los archivos. Cuando León XIII fue elegido papa en 1878, heredó una iglesia acorralada por la modernidad, obreros organizados, ideologías socialistas y una Europa que ya no obedecía a la mitra. Su respuesta fue política, intentó frenar la marea revolucionaria con encíclicas como Rerum Novarum, presentadas como defensa de los derechos laborales, pero cuidadosamente diseñadas para proteger a las monarquías autoritarias aliadas al Vaticano. Mientras el documento hablaba de justicia social, León XIII firmaba pactos secretos con gobiernos represivos como el de Austria y la Alemania de Bismarck. Estos acuerdos no defendían al obrero, sino que contenían cláusulas de vigilancia y control eclesiástico sobre sindicatos y asociaciones civiles. Además, bendijo la creación de asociaciones católicas que espiaban y denunciaban movimientos de izquierda en nombre del orden divino. Su estrategia fue clara: neutralizar la revolución desde dentro, con una máscara de compasión social y una mano oculta de represión. Bajo su pontificado, el Vaticano distribuyó manuales que recomendaban a confesores denunciar a sus fieles si detectaban simpatía por ideas marxistas, socialistas o anarquistas. Para encubrir estos pactos, León XIII utilizó una herramienta poderosa: el doble lenguaje. Sus encíclicas estaban redactadas con una ambigüedad calculada, que permitía a cada grupo interpretarla según su conveniencia. Así, mientras los obreros católicos creían recibir apoyo, los monarcas europeos veían en el texto una carta blanca para contener la revuelta con métodos policiales. Los documentos reales de estos acuerdos no fueron publicados, se archivaron bajo la categoría de misiones diplomáticas privadas, inaccesibles incluso para muchos cardenales. En las biografías oficiales del Papa, estas alianzas con regímenes autoritarios son descritas como aperturas pastorales. Las palabras control, censura y represión jamás aparecen. Durante el siglo XX, Rerum Novarum fue canonizada como el inicio de la doctrina social de la Iglesia, ocultando por completo su uso como escudo para blindar al Vaticano del cambio político. A pesar de la imagen de Papa moderno que aún se conserva, León XIII dejó una red institucional diseñada para vigilar, moderar y neutralizar cualquier pensamiento que pusiera en peligro el poder eclesiástico. Fundó órganos internos que luego se convertirían en los precursores de movimientos como el Opus Dei y otras organizaciones dedicadas a infiltrar la política con ideología clerical. Su legado se sostiene sobre la paradoja: fue el primero en hablar de justicia social, pero también el primero en usar ese lenguaje para disfrazar una reacción defensiva contra la libertad. Muchos documentos clave de su pontificado siguen sin desclasificar. Las versiones oficiales siguen centradas en su longevidad, su lucidez intelectual y sus gestos ecuménicos. Pero detrás del retrato del anciano sabio, hay un papa que convirtió la compasión en estrategia y el miedo al cambio en doctrina.
Y es por eso que su verdadera historia aún no se enseña en los seminarios. Porque muestra que, incluso las palabras más nobles, pueden esconder pactos con el silencio. Urbano VIII es conocido como mecenas del arte y protector de figuras como Bernini, pero tras los mármoles y frescos se oculta uno de los episodios más vergonzosos en la historia del pensamiento humano. La condena de Galileo Galilei. A pesar de haber sido amigo del científico, Urbano VIII se sintió traicionado cuando Galileo, en su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ridiculizó a quienes defendían el geocentrismo, incluyendo al propio Papa, aunque sin nombrarlo. Herido en su orgullo, Urbano ordenó reabrir el juicio contra Galileo en 1633. El resultado: arresto domiciliario, retracción forzada y el inicio de una persecución silenciosa contra cualquier forma de pensamiento científico que no pasara por el dogma. El Vaticano, bajo su liderazgo, desató una ofensiva contra filósofos, matemáticos y astrónomos, silenciando o quemando sus obras. Las ideas eran consideradas armas y el pensamiento libre, un crimen contra la fe. A la vez, Urbano VIII utilizaba el discurso religioso para reforzar su poder absoluto, excomulgaba a nobles, amenazaba con el infierno a sus enemigos y bendecía ejércitos que combatían bajo su estandarte. El Papa que mandó construir obras monumentales también construyó una muralla contra el saber, temiendo que la verdad de las estrellas opacara la luz de su trono. Para encubrir la persecución contra Galileo, el Vaticano reescribió los documentos del proceso. El texto final del juicio fue editado, suavizando las acusaciones e insertando expresiones de piedad papal que nunca existieron. Las cartas entre Galileo y Urbano VIII, que mostraban la tensión creciente, fueron suprimidas de las publicaciones oficiales. Algunas fueron destruidas, otras, archivadas como correspondencia privada inaccesible a los investigadores. La retractación de Galileo fue presentada como acto voluntario, ignorando la amenaza de tortura y muerte que pendía sobre él. Las bibliotecas eclesiásticas reordenaron los textos científicos, enviando muchos a sótanos y zonas restringidas, rotuladas como material dudoso. Mientras tanto, se promocionó a Urbano VIII como amante de las artes y la belleza, distrayendo al mundo con cúpulas, columnas y monumentos mientras los libros ardían en silencio. El legado de Urbano VIII en la historia de la ciencia es una herida que aún no ha sanado del todo. Su papel en el caso Galileo retrasó la reconciliación entre Iglesia y ciencia por siglos. Solo en 1992, casi 360 años después, el Vaticano reconoció que había cometido un error. Pero incluso ese perdón fue tibio y ambiguo, sin una condena clara al autoritarismo que lo causó. Urbano VIII es aún venerado como gran patrón del arte barroco, pero rara vez se menciona su censura, su intolerancia ni la devastación que causó al pensamiento libre. El juicio a Galileo no fue solo contra un hombre, sino contra el derecho a mirar al cielo y decir lo que uno ve. Y eso convierte al Papa que lo juzgó en símbolo de una verdad incómoda, que el poder religioso, cuando teme, no duda en aplastar. Recordarlo es resistir. Es negarse a olvidar que el pensamiento no necesita permiso, y que la ciencia no debería arrodillarse jamás. En plena Segunda Guerra Mundial, Pío XII dirigía la Iglesia desde el Vaticano mientras Europa se consumía en llamas. Hoy, su figura es motivo de uno de los debates más intensos en la historia del papado: ¿fue un santo silencioso o un cómplice estratégico del horror nazi? Mientras millones de judíos eran deportados a campos de concentración, Pío XII optó por un silencio diplomático que hasta hoy divide a historiadores. Nunca pronunció una condena directa a Hitler durante el Holocausto. En 1942, cuando el mundo ya conocía las atrocidades, su discurso navideño habló vagamente de pueblos perseguidos por su raza, sin mencionar a los judíos ni a los nazis. Su prioridad parecía ser preservar la neutralidad del Vaticano y proteger sus intereses en países bajo ocupación. Cardenales aliados colaboraron con regímenes fascistas y algunos sacerdotes bendijeron armas en nombre de Dios.
Los archivos revelan correspondencia con embajadores alemanes donde el Papa ofrece oraciones mientras evita declaraciones públicas que pudieran desequilibrar la situación política. Pío XII actuó en secreto para salvar a algunos judíos, ocultándolos en conventos y monasterios, pero se negó a liderar una oposición frontal. ¿Fue prudencia diplomática o cálculo para mantener intacto el poder de la Iglesia? Tras la guerra, el Vaticano inició una campaña de limpieza histórica. Primero, se promovieron biografías que destacaban los esfuerzos de Pío XII por la paz y la unidad, mientras minimizaban su silencio sobre el Holocausto. Segundo, se bloquearon durante décadas los archivos vaticanos de la Segunda Guerra Mundial, declarados reservados por razones pastorales. Tercero, se lanzaron procesos de beatificación que omitían episodios polémicos y exaltaban su vida de oración, austeridad y servicio al clero. Cuarto, se financiaron películas y publicaciones que lo presentaban como un ángel blanco en medio de la oscuridad nazi, ignorando los documentos que revelaban su reticencia a actuar con firmeza. Incluso se instruyó a ciertos obispos a nunca mencionar su relación con líderes fascistas en sus escritos o sermones. La memoria de la guerra fue cuidadosamente editada para convertir el silencio en virtud. Hoy, con la apertura parcial de los archivos vaticanos, han salido a la luz cartas, notas internas y testimonios que muestran a un papa atrapado entre su conciencia y su diplomacia. Algunos lo defienden como el último muro frente al comunismo, otros lo condenan como alguien que eligió la cautela mientras millones morían. Su beatificación sigue estancada, el mundo exige respuestas antes de concederle el título de santo. Y con razón. Pío XII no fue Hitler, pero tuvo la autoridad moral para denunciarlo y no lo hizo. Y en tiempos de genocidio, el silencio no es neutralidad, es complicidad. Su legado es una advertencia: cuando la Iglesia prefiere proteger su poder antes que levantar su voz, traiciona el Evangelio que dice defender. Hablar de él es hablar de los límites de la diplomacia ante la barbarie y de la eterna pregunta que aún retumba en los muros del Vaticano. ¿Qué hizo el Papa cuando el mundo pedía a gritos? 10 papas. 40 capítulos. 40 miradas hacia los rincones más oscuros del trono más poderoso de la historia cristiana. Hoy sabes algo que muchos prefieren ignorar, que la santidad, como la historia, puede ser editada. Hemos recorrido asesinatos silenciados, pactos secretos, herejías ocultas, alianzas con tiranos y dogmas usados como armas para proteger el poder. Cada nombre, cada rostro, cada pontífice fue un reflejo de su época y de sus sombras. El Vaticano ha escrito su historia con una pluma bañada en incienso, pero tú acabas de ver las palabras que estaban tachadas. No se trata de atacar la fe. Se trata de entender que ninguna institución, por sagrada que se proclame, está por encima del juicio de la verdad. Los papas no han sido todos santos. Algunos fueron estrategas, déspotas, comerciantes, carceleros o encubridores. Y sin embargo, todos ellos escribieron, con sangre o con silencio, las páginas más polémicas de la Iglesia. ¿Por qué estas historias no se enseñan en catequesis? ¿Por qué los nombres de estos papas no aparecen en vitrales ni en los altares? Porque mostrar la oscuridad en la cima significa admitir que la luz que desciende puede estar filtrada. Pero la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Entre manuscritos quemados, cartas escondidas y voces calladas, siempre queda una grieta por donde entra la historia real. Si llegaste hasta aquí, tienes un poder que muchos no quieren que uses, el de cuestionar. El de buscar más allá del relato oficial. El de no tragarte el dogma sin mirar el documento. Y si este video logró encender una chispa de duda, una curiosidad, un hambre de verdad, entonces cumplió su misión. Suscríbete, comparte este video y déjanos tu opinión. Porque lo que estás a punto de decir, podría ser la historia que el Vaticano no podrá borrar.